Bienvenidos a Canal Rojigualda, que emite desde Sevilla para toda España y países hispanoparlantes. Estos fueron los motivos del alzamiento nacional. Sin el alzamiento de 1936, la consecutiva guerra civil y su victoria, Franco habría pasado a la historia simplemente como un sobresaliente militar de la guerra de África. Pero hubo un 18 de julio, hubo una guerra, la ganó él. De esa guerra salió un régimen que modificó para siempre la historia de España. Por eso es imprescindible empezar este repaso del franquismo por el principio. ¿Por qué hubo un 18 de julio de 1936? Hay que repasar detalladamente los acontecimientos para entender qué pasó. En octubre de 1934, la izquierda, fundamentalmente el PSOE y el separatismo catalán, habían intentado un levantamiento revolucionario contra el gobierno de la República. La excusa fue la entrada en el gobierno de la CEDA, el partido de la derecha, que era por cierto el que había ganado las elecciones, pero al que la presión de la izquierda había vetado hasta entonces las carteras ministeriales. Los socialistas, mayoritariamente bolchevizados bajo el liderazgo de Largo Caballero, querían instaurar la dictadura del proletariado, y los separatistas catalanes, por su parte, aspiraban a proclamar su independencia. El golpe de la izquierda fracasó, aunque en lugares como Asturias dio lugar a una preguerra civil. Las represalias políticas sobre los dirigentes de la intentona fueron mínimas. El propio Largo Caballero, principal líder del complot, solo cumplió 1 año de cárcel y juzgado resultó asombrosamente absuelto. Sin embargo, la propaganda de la izquierda, que exageró hasta el infinito la represión gubernamental sobre los insurrectos, creó una atmósfera de revanchismo absolutamente insoportable. La inestabilidad de los sucesivos gobiernos de centro-derecha, acosados por la hostilidad del presidente de la República, hizo el resto. En noviembre de 1935, Alcalá Zamora fuerza un cambio de gobierno, desaloja del poder a la CEDA, entrega el gabinete a un hombre de su confianza, Portela Valladares, y firma el decreto de disolución de las cámaras con la consiguiente convocatoria automática de elecciones legislativas. Una de las primeras decisiones de Portela fue alejar de Madrid a los militares que consideraba poco afectos. Franco, por ejemplo, fue enviado a Canarias. Alcalá Zamora tenía, sin duda, sus razones, persuadidos de que la derecha no compartía su proyecto republicano original y convencido igualmente de que la izquierda volvería a echarse al monte si la derecha ganaba de nuevo. Se veía a sí mismo como única garantía de estabilidad. Su objetivo era crear una gran fuerza de centro que templara a uno y a otro. Sin duda, Alcalá Zamora, sobreestimado sus propias capacidades porque aquel centro nunca fue una gran fuerza, de hecho se hundiría en la más absoluta irrelevancia. Las elecciones de febrero de 1936 fueron su tumba. Las elecciones de febrero de 1936 fueron cualquier cosa menos un ejemplo de limpieza democrática. El clima general, para empezar, era de una crispación irreversible. La izquierda comparecía en un amplio bloque, el Frente Popular, que abarcaba desde los republicanos de Azaña hasta el entonces pequeño Partido Comunista, pasando por supuesto por el PSOE, que era el gran partido de masas de la izquierda. La coalición contaba además con el respaldo expreso de los anarquistas de la CNT. Azaña veía este bloque como una conjunción republicana que permitiría mantener a la derecha alejada del poder y llevar a cabo el proyecto reformista radical por el que venía clamando desde 1930, una suerte de revolución francesa a la española. ¿Y la izquierda revolucionaria consentiría en quedarse al margen? Azaña parecía persuadido de que su mera persona bastaba para conjurar cualquier peligro. Además contaba con la proximidad de socialistas notables como Indalecio Prieto, partidarios de una revolución gradual. Pero las cosas se veían de forma muy distinta en el ala mayoritaria del PSOE, la de Largo Caballero, para quien la victoria electoral no era sino un paso necesario para instaurar la dictadura del proletariado. Hay que leer los textos del propio Largo Caballero y de su periódico Claridad,
El PSOE de entonces soñaba abiertamente con una España soviética. La derecha, por su parte, comparecía a las elecciones entre la exasperación, la decepción y el miedo. Alejada alevosamente del poder legítimamente ganado por maniobra de palacio, enfrentado a la áspera constatación de que sus votos habían servido para bien poca cosa y para colmo, aterrada por la inequívoca voluntad revolucionaria de la izquierda, las candidaturas de la derecha aspiraban cada vez más a soluciones de orden y creían cada vez menos en la propia República. No había ciertamente un proyecto de derecha para la Segunda República. Si alguna vez lo hubo, la amarga experiencia de gobierno lo había disuelto para siempre. Las elecciones las ganó el Frente Popular. Lo que nadie puede decir es que las ganó limpiamente. Nunca se proclamaron los resultados, en votos, claro, de la primera vuelta. De hecho, el primer cálculo relativamente documentado del escrutinio real fue el que publicó Tusell en los años 70, un empate con leve ventaja de la izquierda. Y aún este resultado discutible, el recuento de los votos y la consecuente atribución de acta fue una merienda de negro por la presión violenta de los piquetes de la izquierda que adulteraron escrutinio y atribuyeron acta de diputado a su antojo. No hay nada más ilustrativo que leer las memorias de los propios interesados, desde Azaña hasta Prieto, que no ocultan los sucesos. La derecha denunció el robo de papeletas, pero sus quejas no fueron atendidas por falta de pruebas. En plena vorágine, el gobierno de Portela, aterrado, resuelve resignar el poder en Azaña, o sea, en los vencedores de la primera vuelta, de manera que la segunda ronda de las elecciones, porque era un sistema de 2 vueltas, se verifica bajo el control de los mismos que habían adulterado la primera. La propaganda de la izquierda ha mitificado mucho la victoria electoral del Frente Popular en 1936, pero la verdad es que aquello fue propiamente hablando un pucherazo. ¿Qué hacía Franco hasta ese momento? Mirar, moverse aquí y allá, aparecer en la vida pública y sin estridencia. En 1936, Franco era un joven general de 44 años. Llevaba el fajín desde los 33, que levantaba las mayores suspicacias en el Frente Popular. Había sido gentilhombre de cámara de Alfonso XIII, que incluso apadrinó su boda, la cual le convertía en un monárquico, aún sin serlo de forma militante. Primer director de la Academia Militar de Zaragoza hasta que Azaña la cerró, relegando luego el mando de una brigada en La Coruña y compensado más tarde con un despido en las Baleares. Franco volvió a entrar en la cúpula militar cuando el gobierno de Gil Robles le ascendió a general de división y aún más se le encomendó la misión de sofocar la revuelta de octubre de 1934, cosa que hizo bajo el mando nominal de un militar republicano y masón, el general López Ochoa. Al año siguiente, Franco fue designado jefe del Estado Mayor del Ejército, un nombramiento que situaba al general inequívocamente en el ámbito de la derecha republicana. Por eso se le alejó a las Canarias, en cuanto Alcalá Zamora privó a la derecha del poder. El gobierno del Frente Popular emergido dio muestra de su debilidad. Azaña formó un gabinete exclusivamente republicano, sin socialistas, pues estos, pese a su mayoría parlamentaria, prefirieron mantenerse al margen de los ministerios. ¿Por generosidad? En realidad no. Más bien para llevar a cabo en las calles lo que no hubieran podido hacer desde el Poder Ejecutivo. Si Alcalá Zamora esperaba poder controlar a la izquierda republicana, los hechos demostraron que erró gravemente, y no menos fue el error de Azaña al pensar que podía controlar a su vez a los socialistas. Solo un dato: el estado de alarma proclamado formalmente por el gobierno Portadella Valladares el 17 de febrero de 1936 fue prorrogado después meses más tarde por el gobierno de Azaña contra lo que el propio Frente Popular prometía en su programa. ¿Había razones para la alarma? Sí, la violencia ya se había adueñado de las calles.
Entre febrero y junio de 1936 va a haber más de 300 asesinatos políticos. La mecha la habían prendido los anarquistas años atrás, durante el primer mandato de Azaña. Ahora, los socialistas se sumaban a la orgía de pistolas e incendios. En el otro lado, los falangistas contestaban. Y no solo a ellos, porque el clima político se deterioró muy rápidamente. El gobierno, ante semejante paisaje, se vio desbordado por los acontecimientos. Podía reprimir a las derechas, pero lo tenía mucho más difícil con las izquierdas, porque al fin y al cabo su mayoría parlamentaria dependía de ellas. Para conjurar el clima de guerra civil y asentar su propio poder, Azaña y el socialista Indalecio Prieto urdieron una maniobra más o menos legal que pasaba por derribar a Alcalá Zamora de la presidencia de la República, pues no se fiaban de éste. Ocurría que la ley limitaba solo dos las posibilidades del presidente de disolver las Cortes, y la segunda debía ser enjuiciada por la Cámara. Alcalá Zamora, en efecto, había disuelto las Cortes 2 veces, una para formar la Constituyente y la segunda para convocar las elecciones de 1936, es decir, para llevar a la izquierda al poder. A esto se agarraron Prieto y Azaña para acusar al presidente de haber disuelto las Cortes injustificadamente. En realidad se trataba de un golpe de Estado legal. El objetivo era que Azaña quedara como presidente de la República e Indalecio Prieto fuera nombrado presidente del gobierno. Pero algo torció sus planes. La oposición del ala socialista mayoritaria, la de Largo Caballero, que no quería ver en modo alguno a Prieto en el gobierno. ¿Por qué? Tanto por ambición de Largo, alérgico a cualquier liderazgo que no fuera el suyo, como por temor a que Prieto paralizara el proceso revolucionario. Las facciones de Prieto y Largo habían llegado a enfrentarse a tiros en la campaña electoral. Ahora no iban a hacer las paces. Prieto se quedó sin regalo. Era abril de 1936. La jefatura del gobierno acabó recayendo en un hombre de Azaña, Casares Quiroga, sin energía para controlar a la izquierda desbocada. Al contrario, toda su voluntad parecía puesta en ganarse la aquiescencia de los revolucionarios. El resultado fue una política absolutamente arbitraria. Un buen ejemplo de esta política hemipléjica lo sufrió Franco en sus propias carnes cuando concurrió como candidato en las elecciones parciales de Cuenca. En esta provincia, la jarana electoral de febrero había dejado a la circunscripción sin representantes. Hubo que repetir los comicios y las derechas presentaron una lista preventiva. Lo componían José Antonio Primo de Rivera para librarles de la cárcel, Goycochea, que era el jefe más notorio de los monárquicos de Renovación Española, y el propio Franco. Gil Robles, entonces la oposición, había querido traer a Franco a Madrid y exhibir su presencia en las Cortes a modo de advertencia. El gobierno vetó la candidatura de Franco y el resultado final de las elecciones fue tan fraudulento como el de las generales. A estas alturas las conspiraciones dentro de la derecha ya eran imparables. ¿Y Franco? Franco se reúne con unos y con otros. Participa junto a Mola en una discreta asamblea con generales retirados. Mantiene también contacto con la Seda. Incluso se entrevista con José Antonio Primo de Rivera, que por cierto no se entendieron en absoluto. Pero si algo caracteriza a Franco en este periodo es su extrema prudencia. Muchos le reprocharon entonces indecisión y falta de arrojo, pero no era eso. Durante su etapa de jefe del Estado Mayor, Franco había creado un servicio de contravigilancia para conocer el ambiente en los cuarteles y gracias a ese instrumento supo que el porcentaje de revolucionarios dentro de las Fuerzas Armadas era elevadísimo. Franco sabe que cualquier intento de apartar al Frente Popular del poder derramaría inevitablemente mucha sangre. Y sabe también que la pasividad del gobierno está llevando las cosas a una situación sin retorno. El 23 de junio, Franco escribe al entonces presidente del gobierno, Casares Quiroga, manifestándole su inquietud por la situación política y la preocupación en ámbitos militares.
Era un último cartucho. Casares ni siquiera contestó. Mola tuvo listo su plan al finalizar la primavera. No era un pronunciamiento al estilo decimonónico, ni tampoco un golpe técnico con ocupación de centros de poder, sino más bien una marcha militar sobre Madrid a partir de los centros que se esperaba controlar en la periferia: Barcelona, Pamplona, Galicia, Andalucía. Franco seguía sin verlo claro, pero la efervescencia en las calles y la impotencia del gobierno empujaban a un desenlace inevitable. El 13 de julio, policías de obediencia socialista salen del cuartel de Pontejos en Madrid para matar a los líderes de la oposición. A Gil Robles alguien le avisa antes y puede poner pies en polvorosa, pero a Calvo Sotelo le localizan en su casa, le hacen subir a un furgón y allí le desrajan 2 tiros en la cabeza. Ese atentado es la guerra, dijo el líder socialista Suragautier, cuando los propios autores del crimen le contaron lo que habían hecho. Era verdad, ese día Franco dejó de dudar. El levantamiento empezó en la tarde del 17 de julio en Melilla. El golpe propiamente dicho fracasó, pero como aquello no era una simple conspiración militar, sino una rebelión de media España, se convirtió en guerra civil. Así comenzó todo.